Tras el informe de Nicolás González vamos a aterrizar en algunos de esos países. Y qué mejor que recibir, y nada menos que en estudios de BTV Noticias, al periodista, al analista internacional, al politólogo Claudio Fantini. Un gusto, como siempre, Claudio. ¿Qué tal, Miguel? El gusto es mío. Bueno, te ha recibido un precioso día. Sí, sí. Así que precioso. Te vamos a robar unos minutos para que sigas disfrutando. Quiero arrancar por Bolivia, ¿no? Porque acá en algún momento se dudó y bueno, y hay distintas opiniones con respecto a un hecho claramente de facto, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Se cuidaban algunos de decir golpe de Estado sí, golpe de Estado no, cada vez era más evidente que había un golpe allí. Sí. Pero hoy se ha avanzado muchísimo. Esta presidenta interina ha tomado una serie de resoluciones y hay cosas que están pasando hoy. Quiero arrancar por ahí. ¿Dónde arranca esto? En aquel plebiscito o referéndum, no sé el nombre exacto, cuando Evo Morales dice quiero ser una vez más candidato y se le dice que no. ¿Podríamos pararnos ahí en el 2015, 2016? Nos vamos calladitos, dijo en ese... Si el referéndum dice que no, nos vamos callados, dijo, y después no se fue nada. Yo diría que incluso un poquito antes, ¿no? Si uno piensa, cuando se reforma la Constitución en Bolivia, se pone una cláusula temporaria que establecía que solo valía como segundo mandato, porque viste que cuando ya había un mandato, sale una constitución nueva, entonces se establece que el mandato del anterior ya no vale, es de la vieja constitución, entonces el mandato en marcha, que es el segundo de ese presidente, pasa a ser el primero. Ese planteo lo había hecho Menem, se planteó con lo de Evo Morales, entonces en la reforma constitucional se estableció que iba a quedar como segundo mandato en una cláusula. No obstante, luego Evo Morales, con la argucia de que le cambió el nombre al país, ¿no? Entonces pasó a ser plurinacional, entonces ya era de otro país. Fíjate la gambeta que le hizo a algo que sus propios constituyentes acordaron con los otros constituyentes cuando hicieron la nueva constitución. Pero bueno, ya estaba en el tercer mandato cuando empieza a buscar el cuarto. Y cuando empieza a buscar el cuarto, plantea lo del referéndum. El referéndum le dice que no, entonces logra que el Tribunal Constitucional, el mismo que ahora aprobó una designación que de legítimo no tiene nada. Sí, cada vez menos. Y ya vamos a explicar por qué, pero no tiene legitimidad constitucional la forma en que ha sido nombrada esta mujer. Ese mismo Tribunal Constitucional le aprobó a Evo Morales desoír lo que la mayoría había dicho en las urnas por una convocatoria que él le había hecho. Entonces, ya en el 2016 la deriva era gigantesca. Por eso la sospecha, casi la evidencia, la sombra del fraude que provocaron esas 23 horas de interrupción de un escrutinio que es inexplicable y que no ha tenido explicación alguna, automáticamente, porque si no estuvieran los antecedentes, tal vez se podría haber tomado con otro ánimo este enchastre electoral, pero si se produce un estropicio electoral inexplicable, cuando el que gobierna tiene esos antecedentes, las gambetas a los límites de la Constitución y a los límites que le pone las urnas en el referéndum para poder seguir gobernando, bueno, eso produjo el estallido, el caos. ¿Por qué no explotó en el 2016, por ejemplo? ¿O no hubo la más mínima? Había dos diferencias en el 2016. Bolivia tiene algo que la asemeja a Libia, para poner un caso. Libia, cuando cae Gaddafi, Gaddafi había subido al poder representando a las tribus beduinas del oeste, de la región conocida como Tripolitania, ¿no? Derrocando al rey Idris, que era el exponente de las tribus beduinas de Cirenaica, la región del este. Siempre tiene esas dos caras Libia. La caída de Gaddafi fue el levantamiento de Cirenaica contra Tripolitania, ¿no?
En Bolivia está un poco. La Tripolitania de Bolivia es el altiplano, la Cirenaica de Bolivia es la media luna, está Santa Cruz, Beni, Pando, y algunos ponen también Chuquisaca. Pero Santa Cruz es el músculo de la media luna, y Santa Cruz siempre tuvo una cuestión hasta separatista. Siempre hay una tensión como la hay en Libia. En Libia el mapa cruje porque Libia es un invento de los italianos. Ellos unieron de prepo Cirenaica con Tripolitania. Entonces siempre cruje también el mapa boliviano. ¿Qué no pasaba en el 2016? Dos cosas. La economía estaba en pleno vuelo, y los santacruceños se tranquilizan cuando la economía, y la verdad es que el de Evo Morales ha sido el mejor gobierno en términos económicos y de transformación. Sí, el crecimiento ha sido sostenible. Por eso Santa Cruz no dijo nada, ¿no? Porque la economía estaba andando muy bien. Segundo factor, no estaba Bolsonaro. Hoy la economía lleva un estancamiento de ya más de un año, y en Brasil está Bolsonaro. Y Bolsonaro tiene su réplica santacruceña o su réplica boliviana, que es Luis Fernando el Macho, como le dicen, Luis Fernando el Macho Camacho, ¿no? Que es un hombre de un ultraconservadurismo muy duro, un ultra religioso, ¿no? Que ha hecho una alianza entre ultraconservadores y fundamentalistas, ¿no? Y se sienten apoyados desde Brasilia esta vez. Nos queda lamentablemente un minuto para que me hables de esta presidenta. Bueno, yo creo que se produce un golpe por dos hechos. Hay quienes dicen, no, pero un militar un general puede sugerirle al presidente, porque los militares, según el estatuto, están para asesorar y para sugerir, absolutamente. Sí, pasa en Estados Unidos. Pero no en público. Exacto. Pero no en público. O sea, le tiene que sugerir algo al presidente si el presidente le pide esa opinión, y lo tiene que hacer en el marco que el presidente establece que lo tiene que hacer. Normalmente son reuniones de los consejos de seguridad y ese tipo de cosas. Si la dice públicamente, no es un consejo, es un pronunciamiento. Eso, sumado al otro punto, que implica toda una novedad, ¿no? Toda una novedad. La policía hizo zona liberada. La policía hizo zona liberada. Sí, no interviene claro, una cosa es negarse a reprimir protestas, y otra cosa es negarse a proteger a gente. Y había un plan de ataque selectivo, le llamarían los israelíes. Estaban atacando selectivamente a los familiares de los miembros del gobierno de Evo Morales. Con esa presión, Evo Morales se vio obligado a renunciar. Las turbas que hacían esos ataques eran la del líder santacruceño Camacho. Camacho es el dueño del poder, por eso él llegó a La Paz levantando esa Biblia marrón grandota, y ella, Áñez, entra al Palacio del Quemado después de un nombramiento trucho. Ya no nos alcanza para que yo explique por qué. No, pero la vamos a seguir la semana que viene. Pero claramente la designación y la página inmediata posterior, la exposición en la Biblia, ella al lado Camacho y desaparecido del mapa Carlos Mesa, es lo que muestra que los grupos más duros de Santa Cruz se han apoderado del altiplano. Si logran retenerlo, van a hacerlo, y si no, el mapa les va a crujir y van a tener el apoyo de Brasil para romperlo y para separar Santa Cruz. Gracias, Claudio. La seguimos la semana que viene. Gracias a vos.